Bueno, acá estamos entonces en el vivo, arrancando una nueva clase para sexto año, clase en la que vamos a analizar la indeterminación 1 elevado al infinito, ¿sí? Clase número 24. Y antes de arrancar con esta indeterminación, tenemos que hacer un parate y hablar sobre un número muy particular, ¿sí? El número irracional E. Al igual que el número pi, el número E es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales no periódicas y también tiene un origen, ¿sí? Así como el número pi, podemos decir que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. El número E, entre otras cosas, tiene un origen en uno de los estudios del matemático suizo, matemático y científico suizo, Jacob Bernoulli, ¿sí? O Jacob, como lo quieran llamar. Ahí tengo una pequeña imagen que comparto de este científico, que en uno de sus estudios, analizando no tanto la probabilidad, sino la conveniencia a la hora de invertir dinero, encontró este número tan particular, este número E. Vamos a hacer una pequeña, perdón que mire así, pero estoy editando ahí el video. Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Para ver qué es lo que hizo Jacob Bernoulli para encontrar el número E, ¿sí? Después vamos a ver qué relación tiene este número E con la indeterminación 1 sobre infinito. ¿Vemos bien ahí? Bárbaro. Vamos a suponer que quiero invertir, lo vamos a hacer bien sencillo. En el banco, un sencillo peso, ¿sí? Vamos a suponer que el banco me da un interés anual del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo invierto un peso y en el año gano el 100%, es decir, voy a tener 2 pesos. Entonces, ¿qué empezó a analizar Jacob? Si era conveniente hacer esta inversión o hacer un depósito o una inversión, por ejemplo, semestral. Es decir, invierto un peso, pero ¿qué pasa? A los 6 meses me va a dar el interés la mitad, porque no estoy depositando de manera anual. Es decir, a los 6 meses voy a tener un peso con 50. ¿Sí? El 50% de un peso. Bien, vuelvo a depositar 1,50. Me va a dar en los próximos 6 meses otro 50% de interés. Finalmente en el año voy a tener 2 pesos con 25. Entonces, ¿qué dijo? Haciendo este tipo de depósitos es más conveniente. Y se siguió preguntando si en lugar de semestral, por ejemplo, lo hago cuatrimestral. ¿Sí? A ver, antes de pasar al cuatrimestral, esto lo puedo ver de esta manera, ¿no? Encontré una fórmula en donde 1, que es la inversión principal,
a los 6 meses le gana el 50%, es decir, la mitad. Por 1 más 50%, ¿sí? Esto a qué era igual. 1 más 1 medio elevado al cuadrado. Esto es lo que me da 2,25. ¿Sí? Ya van a ver por qué utilizo esta expresión. Si hace un depósito cuatrimestral, es decir, va a tener un interés del 33,3% periódico, ¿no? O lo podemos ver como 1 más 1/3, porque en el año voy a hacer 3 retiros, 1 por cuatrimestre. Uno más 1/3, por 1 más 1/3, por 1 más 1/3, ¿sí? Esto es igual a 1 más 1/3 elevado al cubo, ¿sí? Y esto me da 2,37. ¿Qué pasó? Ganó algunos centavos más. Entonces dijo, ¿y qué pasaría si... Obviamente esto es algo ridículo, el banco no me va a dar ese tipo ¿cómo es? De ganancia, de interés. ¿Qué pasaría si el banco no se diera cuenta y yo en lugar de cuatrimestral lo haría mensual? O haría retiros diarios o por cada hora. Y buscó cada vez achicar más el margen de retiros, ¿sí? Retirar en una n cantidad de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, acá la fórmula es 1 más 1 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque era semestral, hacía 2 retiros. 1 más 1 entre 3, porque hacía 3 retiros, ¿sí? Elevado a la 3. Entonces, si quiero generalizar, ¿qué tendría? 1 más 1 entre n, elevado a la n. Y la intuición me diría, bueno, si voy a hacer infinitos retiros, acá el monto me va a dar una altísima ganancia. Podría pensar en llegar, no sé, quizás a los, vamos a suponer, 4 pesos, por decir un número exuberante o grande. Sin embargo, a medida que fue haciendo cálculos con números cada vez más grandes, y esto lo pueden hacer ustedes también, verificar, el número no creció de manera abismal, sino que se fue acercando al número E. No superó, vamos a decir, el 2,8. No obtuvo más de 2 pesos con 80. ¿Sí? Sino que se iba aproximando a este número tan particular, que es el número E. Es un número irracional, ¿sí? Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Estamos? Esto a modo de introducción. Esta fórmula que ven acá es la definición de el número E. ¿Cómo se define el número E? Como el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Vamos a borrar. Bueno, lo copio más abajo. Total, esto es lo que nos interesa. Bien, esta es la definición del número E, ¿sí? Bien, ahí ya metimos el límite. Vamos a olvidarnos ahora un poquito de Jacob.
Adiós Jacob, gracias por tu aporte. Vamos a olvidarnos de los depósitos. Vamos a quedarnos con esta definición. Porque esta definición es la que nos va a permitir salvar la indeterminación 1 sobre infinito. ¿Por qué? Miren, si yo agarro solamente este límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x, acá diría x o n acá, vamos a poner, cambié las variables, 1 sobre x elevado a la x, ¿qué va a pasar? Si reemplazo x por la tendencia, ¿qué voy a tener? 1 más 1 sobre infinito elevado al infinito. ¿Qué sabemos nosotros? Que cualquier número dividido infinito en el límite es 0. 1 más 0, 1 elevado al infinito. Y esto es una indeterminación. Ahora vamos a ver también por qué es una indeterminación. Pero como sabemos, ¿sí? En ese caso particular, cuando tengo esa función, es decir, 1 más 1 entre x elevado a la x, cuando x tiende a infinito, es la definición del número e. Entonces acá en realidad no tendría una indeterminación. Tengo esa fórmula particular, yo ya sé que esto me va a dar e, ¿sí? El número e. ¿Por qué es una indeterminación? Esto lo vamos a hacer a modo de introducción para que se entienda el por qué es una indeterminación. Ustedes, el año pasado, cuando vieron la definición de logaritmo, o trabajaron con logaritmos, vieron que la definición de logaritmo era el logaritmo en base a de b es igual a c, si se da que a elevado a la c es igual a b. Pero ¿qué tenía que suceder con esta expresión? La base del logaritmo tenía que ser positiva, es decir, mayor que 0, y distinta de 1. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo acá tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 1 de 8, yo tendría que decir igual a un número x, porque eso es lo que tengo que averiguar. Si aplico la definición de logaritmo, tengo que 1 elevado a la x es 8. ¿Y qué pasa acá? Que x no va a tener, no va a estar determinado, porque 1 elevado a cualquier número va a ser siempre 1. O sea que no voy a obtener un resultado para que me dé 8. ¿Estamos? Entonces, por esta razón, en donde decíamos que la base de ese logaritmo tenía que ser distinta de 1, acá tengo que 1 elevado al infinito va a ser una indeterminación. Sé que es por ahí medio raro de entender, porque la intuición me dice, profe, pero 1 elevado a una cantidad infinita, un exponente infinito, es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 va a ser 1. Bueno, no es así. Estamos ahí, estamos en uno de esos casos en donde la intuición a veces nos juega una mala pasada. Estamos, 1 elevado al infinito es una indeterminación. Bien. ¿Cómo vamos a salvar estas indeterminaciones? Bueno, justamente tenemos que llevar todas las funciones que me den esta indeterminación. Tenemos que tratar de operar de manera algebraica, ¿sí? Mediante propiedades y operaciones, a que me quede una expresión como esta, ¿sí? Es decir, límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre una función cualquiera, acá la función es x, elevado a esa misma función.
¿Por qué pongo función y no x? Porque si yo tengo, por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre la raíz cuadrada de x elevado a la raíz cuadrada de x, esto me va a dar 1 sobre infinito también. Pero como tengo esta forma, ¿sí?, de 1 más 1 elevado a una función, perdón, 1 más 1 sobre una función, y a la vez eso está elevado a esa misma función, es decir, lo que está dividiendo acá está como exponente, eso yo ya sé que directamente es el número e. Es la definición del número e. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando me da esta indeterminación, pero no tengo esa forma, ¿sí?, en la función? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que tienen ahí en la teoría que les envié, así a medida que lo voy explicando y resolviendo se va entendiendo. Teníamos que calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 entre 2x menos 3 elevado a la x más 2. Bien, ¿qué pasa acá? Si yo sustituyo x por infinito, además no voy a hacer todo paso por paso porque acá ya sabemos, ¿no? 2 por infinito es infinito, infinito más 1, infinito. Denominador, 2 por infinito, infinito, infinito menos 3, infinito. Y en el exponente, infinito más 2, infinito. ¿Qué pasó acá? No tengo 1 elevado al infinito, pero tengo una indeterminación elevado al infinito, así que tengo que salvar esta indeterminación. Cuando nos dé la indeterminación infinito sobre infinito, ya no vamos a hacer todos los pasos que hacíamos cuando salvábamos esa indeterminación, ¿sí?, salvo que la consigna me lo pida. Pero como estamos con esta otra, que es la que me interesa, ya sabemos que infinito sobre infinito me tengo que fijar el grado del numerador y del denominador. Como acá numerador y denominador tienen el mismo grado, ¿qué hacíamos? Dividíamos los coeficientes principales. Coeficiente principal del numerador, 2. Coeficiente principal del denominador, 2. 2 dividido 2, 1, elevado al infinito. Bueno, tenemos una indeterminación, ¿no? La indeterminación infinito sobre infinito nos dio 1, y como estaba elevado al infinito, 1 sobre infinito, indeterminación. Bien. Tengo que llevarlo a esta forma, a la forma que tenga un 1 que esté sumando a un cociente, a una fracción. Bueno, acá la fracción la tengo. 2x más 1 sobre 2x menos 3. ¿Qué puedo hacer para que aparezca ese 1 más? Lo agrego. Así sencillo. 1 más 2x más 1 sobre 2x menos 3, pero no es así nomás, ¿no? Lo agrego y ya está. Porque si yo lo agrego estoy modificando el valor de la función. Pero si yo agrego 1 y resto 1, no modifico en nada, ¿no? Si yo tengo 4, a 4 le sumo 1 y ahí sí lo estoy modificando. Ahora tengo 5. Pero si a 5 le resto 1, tengo 4. Son expresiones distintas, pero valen lo mismo. Es lo que hice acá. ¿Sí? Tengo expresiones distintas, pero valen lo mismo. Y la potencia sigue como está. ¿Bien? Ya me voy acercando, ya tengo el 1 y el más. Y ahora todo esto lo tengo que reducir a una fracción, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan, no? Si yo tenía, por ejemplo, 5 medios menos 3, por ejemplo,
la manera directa de resolver era 2 por 3, o 2 por menos 3, menos 6, menos 6 más 5, menos un medio. Acá voy a hacer lo mismo. Lo voy a hacer acá, como un cálculo auxiliar, después lo borro. Si yo tengo 2x más 1 sobre 2x menos 3, y a eso le quiero restar 1, ¿qué tengo que hacer? 2x menos 3 por menos 1, y a eso le sumo 2x más 1. Y el denominador es el mismo, 2x menos 3. Si aplico distributiva, menos 1 por 2x, menos 2x. Menos 1 por menos 3, 3. Más 2x, más 1. Sobre 2x menos 3. Menos 2x más 2x, términos opuestos, se cancelan. 3 más 1, 4, sobre 2x menos 3. ¿Sí? Esto para que se entienda, porque ahí en la hojita que les envié aparece esto y aparece lo que vamos a copiar acá a continuación. Y quizás ahí no entendían de dónde salía el 4, ¿sí? ¿Qué pasó con el menos 1? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Estamos? Resolví esta parte del paréntesis, entonces me quedó límite cuando x tiende a infinito de 1 más 4 sobre 2x menos 3. ¿Estamos? Borro esto porque es cálculo auxiliar. ¿Estamos? Igual cualquier pregunta que tengan después me la consultan, ¿sí? Vamos a recuadrar esto que es aparte. Bueno, ya tengo el 1, ya tengo más, ya tengo la fracción. Pero en esta fracción el numerador tiene que aparecer 1. Entonces, ¿qué hice? Aparece el límite cuando x tiende a infinito y este 4 lo pasé abajo del todo. Y ahora les digo por qué, por si no se entendió. 1 más 1 sobre 2x menos 3 dividido 4. ¿Por qué lo paso yo abajo? Esto es una fracción, ¿no? Y una fracción es una división, o sea, yo tengo 4 dividido 2x menos 3. Ahora, si yo tengo esto que puse acá, para que se entienda mejor, 1 dividido 2x menos 3 sobre 4. ¿Cómo se resolvió una división? Una de dos, o multiplicábamos cruzado, ¿sí? O invertíamos la fracción del divisor, ¿no? Bueno, acá abajo hay un 1, voy a multiplicar cruzado. 1 por 4, 4, 1 por 2x menos 3, 2x menos 3. ¿Sí? Fíjense que de acá, de esta expresión, pasé a esta. ¿Sí? Es como cuando decimos, es lo mismo dividir por 2 o multiplicar por un medio. Es lo mismo. ¿Qué hice con el 2? Lo pasé abajo. Lo pasé al denominador. ¿Sí? Bien, entonces, para que quede claro, siempre que yo tenga una fracción, el numerador lo puedo pasar abajo del, o dividiendo al denominador, por decirlo de esa manera, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Bueno. Bien. Ya me estoy acercando bastante. Tengo 1 más
1 sobre x elevado a la x. Acá tengo 1 más 1 sobre una función, que en este caso es 2x menos 3 sobre 4, pero esto mismo que está acá me tiene que aparecer en el exponente. ¿Sí? Todos estos pasos que estoy haciendo, en todos los ejercicios, se tienen que utilizar este tipo de estrategias. ¿Sí? Este tipo de metodología, por decirlo de una manera. Entonces, si esto me tiene que aparecer en el exponente, ¿qué voy a hacer? Algo muy parecido a lo que hice al principio. Lo agrego. Entonces, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x menos 3 dividido 4, pero no lo voy a agregar sumándolo. Lo voy a agregar multiplicando al exponente. Y van a ver por qué. 2x menos 3 sobre 4 por x más 2. Ahora bien, si agrego algo multiplicando, esto es lo mismo que en la suma y la resta. Si a 4, si yo tengo 4, ¿no? Y después a 4 lo divido por 2, estoy modificando el valor. Eso es 2. Pero si después de dividir por 2, multiplico por 2, vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Entonces acá estoy multiplicando por 2x menos 3 sobre 4. Podría poner esto. Divido por 2x menos 3 sobre 4. O, como aparece en la copia que tienen ustedes, vuelvo a multiplicar pero por el inverso. Es exactamente lo mismo. 4 sobre 2x menos 3. Es lo que decíamos con las fracciones, ¿no? Si yo tengo 4 dividido 2 tercios, esto es lo mismo que 4 por 3 medios. ¿Sí? Entonces, en lugar de dividir por esto mismo, multiplico por el inverso. ¿Sí? Ahora es cuestión de acomodar. Yo acá ya veo que esta parte es la que me interesa a mí. ¿Sí? Tengo 1 más 1 sobre una función elevado a esa misma función. Está bien, después hay un par de cosas más. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver el por qué multipliqué y dividí y no hice la suma y resta como hicimos al principio. Entonces, este es el exponente o el factor que me interesa en el exponente, ¿no? Esto otro lo puedo resolver para achicar un poco la expresión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x menos 3 sobre 4 elevado a la 2x menos 3 sobre 4. Eso es la definición del número e. ¿Sí? Ya tienen que en sus mentes saber que todo eso es e. Por, y acabo distributiva. 4 por x, 4x, 4 por 2, 8, sobre 2x menos 3. Bien, acá tengo un producto en los exponentes. ¿Se acuerdan la propiedad de potencia? Si tengo 4 elevado al cuadrado y esto elevado al cubo, esto es potencia de otra potencia. Esto es lo mismo de poner 4 elevado a la 2 por 3. Se multiplicaban los exponentes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner un paréntesis acá, o un corchete, sacar la multiplicación, ¿no? Y decir que tengo el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x menos 3 sobre 4, elevado a 2x menos 3 sobre 4, eso ya sé que es el número e. Elevado a este otro exponente. Bien. Antes de decir que esto es e, yo acá tengo que aplicar una propiedad de los límites que vimos al principio, que es el
el límite de una potencia. Entonces, ¿qué hacíamos? El límite lo distribuíamos para la base y para el exponente. Entonces, acá voy a poner lo siguiente. Lo del corchete queda como está. En realidad acá iría el corchete acá primero. Entonces ahora el límite lo distribuyo para la base y para el exponente. Me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de la base, que es todo este paréntesis, 1 más 1 sobre 2x menos 3 sobre 4, elevado a la 2x menos 3 sobre 4. ¿Sí? ¿Alcanzan a verlo ahí? Sí. Y esto a la vez elevado al límite, cuando x tiende a infinito, de 4x más 8 sobre 2x menos 3. ¿Sí? Yo sé que son muchos números, son muchos símbolos que pueden llegar a marear, pero tienen que tener en claro los pasos claves que son lo que hicimos acá, sumar 1 y restar 1, ¿sí? Invertir, en el caso de ser necesario, para que me quede el 1 sobre la función, y después las propiedades de las potencias, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en claro para poder llevar a esta definición. Bien, entonces me resta resolver estos límites. Acá, como dije antes, tenemos la definición del número e. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre una función elevado a esa misma función. Eso es el número e. Lo voy a poner acá abajo. ¿Se llega a ver? Sí. El número e. Y ahora tengo que resolver el límite del exponente también. ¿Qué pasa? Si x tiende a infinito, 4 por infinito es infinito, más 8, infinito. 2 por infinito, infinito. Infinito menos 3, infinito. ¿Qué pasó en el exponente? Me quedó una indeterminación infinito sobre infinito. Al igual que hicimos acá, lo resolvemos de manera directa. Me fijo el grado del numerador y del denominador. En ambos casos son de grado 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir los coeficientes principales. Coeficiente principal del numerador, 4. Coeficiente principal del denominador, 2. Es decir, que me queda como resultado, perdón, acá es tendencia, ya no es igual, e elevado a la 4 medios. 4 medios es 2, ¿no? 4 dividido 2. O sea que el resultado de esta función, o de ese límite, es el número e elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tienen ahí en la teoría, ¿sí? Que les di ahí en la clase 24. Perdón que mire para arriba porque estoy viendo a ver si sale bien la imagen. Pero bueno, esta es la última indeterminación con los que los voy a taladrar, ¿sí? Porque después hay otras, 0 sobre infinito o 0 sobre 0, que no son tan recurrentes, no tan utilizadas. Por lo tanto, vamos a ver hasta acá las indeterminaciones y después vamos a continuar con continuidad de funciones, ¿sí? En donde los límites todavía se siguen analizando. Pueden llegar a aparecer indeterminaciones siempre que uno calcule límites, perdón. Siempre que uno calcule límites, las indeterminaciones están a la orden del día, pueden aparecer según la función que tengamos que analizar. Perdón con mi difonía, ya no doy más de la garganta, pero bueno. Espero que haya quedado claro. La indeterminación 1 sobre infinito la tenemos que trabajar o salvar. También van a aparecer, si ustedes buscan videos por YouTube, en internet, que la salvan con una regla llamada L'Hopital, ¿sí? Pero para utilizar esa regla tenemos que ver derivadas, ¿sí? Que es otra unidad que tenemos que abordar. Esperemos llegar este año a abordarlas. Pero si no conocemos la regla del L'Hopital, a través de la definición del número e,
la definición de como el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre una función elevado a esa función, sabemos que eso es el número e, que el número e, al igual que el número pi, es un número irracional, eso creo que lo sabían igual, y si no lo sabían, bueno, lo acabamos de explicar al principio de la clase. Y después, siempre que me dé la indeterminación 1 sobre infinito y no tenga esta forma, la función, lo que tengo que hacer es llevarla justamente a esta forma. Y acá en este ejemplo aparecen varias de los obstáculos, ¿sí?, con los que se pueden cruzar para tener que igualar a esta función. Podemos sumar y restar un mismo valor para que aparezca el 1 más. Podemos invertir una fracción para que aparezca el 1 sobre algo. Y después podemos agregar en el exponente lo que necesitemos, multiplicando y dividiendo por ese mismo valor que vayamos a agregar, ¿sí? Bueno, y después acá, como siempre, aplicamos propiedades de potencia, potencia de otra potencia, propiedades de límites, distribuyendo el límite para la base, que es lo que me va a quedar como número e, y exponente, ¿sí? Tengan en cuenta también en los ejercicios que les di, por ejemplo el ejercicio 1A es muy parecido a este, lo único que cambia es que acá en lugar de un más hay un menos, ¿sí? Yo les podría dar directamente el resultado para que lo tengan, pero me puse un poco malo ahí, ¿sí? Y quiero que lo averigüen primero por sus propias cuentas, ¿sí? Utilicen las estrategias que conocen para resolver los 6 ejercicios que tienen ahí de límites, que van a dar indeterminación 1 sobre infinito, ¿sí? Nada más por hoy, chicos. Voy a dejar el video en el canal de YouTube, lo buscan como siempre, el título va a ser indeterminación 1 elevado al infinito. Para los que no lo vieron en el vivo de hoy, va a estar en el canal. Miran el video, si tienen dudas consultan por el Instagram, por el WhatsApp, por el grupo que tienen. Y bueno, nada, después comiencen las actividades, los 6 ejercicios, y en la clase de mañana haremos la corrección para que quede todo clarito, y cualquier duda que tengan, como siempre digo, consulten, chicos. Nada más por hoy, los dejo tranquilos, abrazo, se cuidan, y cualquier duda o consulta saben dónde preguntarme. Abrazo grande.